Hola, el día de hoy estaremos hablando sobre la transición a la democracia y el neoliberalismo. Como ya saben, venimos de un buen capítulo, el capítulo 2, que trató sobre el quiebre a la democracia y a la dictadura militar. Bueno, a continuación hablaremos sobre por qué fue tan importante el plebiscito de 1988 para el futuro de Chile. El plebiscito de 1988 fue crucial porque significó el inicio del fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Este evento marcó un momento histórico, ya que fue una herramienta democrática utilizada dentro de un buen régimen autoritario. El resultado del plebiscito, con un 55,99 votando por el no a la continuidad de Pinochet, expresó el rechazo ciudadano al régimen y abrió el camino para la transición hacia un gobierno democrático. Además, la campaña del no fue un ejemplo de unidad entre los sectores de oposición, que lograron superar diferencias ideológicas en pos de un objetivo común. Este plebiscito no solo permitió la convocatoria de elecciones libres en 1989, sino que también restauró la confianza en la participación política y el poder del voto. Ahora, ¿cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó el primer gobierno democrático después de la dictadura? El primer gobierno democrático, liderado por Patricio Aylwin, enfrentó desafíos monumentales, como por ejemplo la reconciliación nacional. La dictadura dejó profundas heridas sociales, especialmente debido a las violaciones de los derechos humanos. Aylwin impulsó a la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida por el informe Red, para esclarecer estos crímenes. Sin embargo, equilibrar justicia y estabilidad política fue complejo. Ahora, los enclaves autoritarios. La Constitución de 1980, creada por la dictadura, mantenía mecanismos como los senadores designados y el control militar sobre ciertas áreas clave. Eh, Modelo económico neoliberal. Esto, aunque trajo estabilidad económica, este modelo consolidó desigualdades aunque persisten, que aún persisten. La reconstrucción de la confianza democrática. Después de 17 años de dictadura, el miedo y la apatía política eran barreras para la participación ciudadana. Y ahora, ¿cómo ha influido la transición a la democracia en la vida cotidiana de los chilenos? Bueno, la transición a la democracia ha transformado aspectos fundamentales en la vida en Chile. Por ejemplo, la recuperación de libertades, la libertad de expresión, asociación y reunión, restringidas durante la dictadura, volvieron a ser derechos garantizados. Esto permitió una revitalización de la sociedad civil y los movimientos sociales. Debate sobre derechos humanos. Bueno, las familias de las víctimas de la dictadura encontraron espacios para buscar justicia y memoria. Aunque no todos los casos han sido resueltos, el tema se instaló en la conciencia colectiva. Ahora también la persistencia de desigualdades. Si bien la democracia permitió avances en muchas áreas, el modelo económico neoliberal dejó desigualdades que afectan la calidad de vida de millones de personas, especialmente en salud, educación y pensiones. Sí, a todo esto, ¿consideras que Chile ha logrado una transición a la democracia plena? ¿Por qué? Bueno, Chile ha logrado importantes avances democráticos, como elecciones libres y estabilidad política. Sin embargo, no se puede hablar de una democracia plena debido a varios factores. Dentro de todo, aquí de primero, la herencia a la Constitución de 1980. Aunque reformada, aún conserva elementos autoritarios que limitan la representación plena. La desigualdad estructural, el sistema neoliberal que ha perpetuado grandes brechas económicas y sociales, como también los desafíos en derechos humanos. Aunque ha habido justicia para algunas de las víctimas en la dictadura, persisten casos sin resolver y la impunidad sigue siendo un problema, como en la desconfianza en las instituciones. Es un escándalo de corrupción y la percepción de las que las instituciones no responden a las demandas ciudadanas han debilitado el vínculo entre el Estado y la población. A ver,
¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia chilena para otros países que han vivido procesos de transición similares? La experiencia chilena ofrece valiosas lecciones. Por ejemplo, la importancia del diálogo. Los acuerdos entre el sector democrático y la dictadura, aunque imperfectos, permitieron una transición pacífica, dando así el poder de la sociedad. La movilización social, especialmente en los años 80, fue clave para presionar por un cambio político. Y la justicia transicional, las comisiones de verdad son fundamentales para reconocer a las víctimas, aunque deben complementarse con justicia efectiva para evitar impunidad. Ahora también la construcción de memoria histórica. Reconocer el pasado es esencial, repetir errores y sanar heridas. Y así también la participación ciudadana continúa. La transición no termina con elecciones, requiere una ciudadanía activa para exigir cambios estructurales. Y en base a todo esto, ¿qué desafío enfrenta la democracia chilena en la actualidad? En la actualidad, actualmente la democracia chilena enfrenta varios retos importantes, como por ejemplo el proceso institucional, la redacción de una nueva constitución impulsada por el estallido social de 2019 para buscar reemplazar la de 1980 y responder a demandas por mayor justicia social, equidad y derechos. Ahora, la desigualdad socioeconómica. A pesar del crecimiento económico, millones de chilenos enfrentan dificultades en áreas como la salud, la educación y pensiones. Y base en todo esto va la desconfianza en las instituciones, los escándalos de corrupción y la percepción de desconexión entre las autoridades y la ciudadanía han minado la legitimidad del sistema. En base a esto van protestas sociales y polarización, ya que Chile vive una etapa de alta movilización social, lo que plantea el desafío de equilibrar el orden público con el respeto a los derechos humanos y la adaptación al futuro. Chile necesita reformas estructurales que enfrenten temas como el cambio climático, la modernización del sistema productivo y la integración social. Ahora, ¿qué significó para, para Chile dejar atrás una dictadura y volver a la democracia? ¿Fue un proceso fácil? Bueno, dejar atrás 17 años de dictadura significó para Chile la posibilidad de recuperar libertades fundamentales, como la expresión y el derecho a elegir a su representante, derecho que había sido arrebatado desde 1973. Sin embargo, este retorno a la democracia estuvo lejos de ser sencillo, fue un camino lleno de tensiones, negociaciones y concesiones, donde los ecos de la dictadura seguían presentes tanto en las instituciones como en la vida cotidiana de los chilenos. Ahora, como contexto histórico, la dictadura militar de Pinochet, el régimen militar de Augusto Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973, tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Este periodo, que se extendió hasta 1990, se caracterizó por violación a los derechos humanos. Claro, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sumarias que fueron parte de la estrategia del régimen para eliminar la oposición política. Según informes oficiales, más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. La represión política. También se disolvieron partidos políticos, se prohibieron sindicatos y se persiguió a los líderes sociales de la época en ese entonces. Modelo económico neoliberal. El régimen implementó reformas económicas que incluyeron la privatización de empresas estatales, la apertura de los mercados internacionales y la reducción de rol del Estado en áreas como la salud, educación y pensiones. Aunque estas medidas impulsaron el crecimiento económico, también profundizaron las desigualdades sociales. Ahora, los enclaves autoritarios. La Constitución de 1980, redactada bajo el régimen, consolidó la concentración de poder y estableció mecanismos para mantener influencia militar,
Incluso después de la transición, el objetivo del episodio, en este episodio tiene como objetivo explorar los aspectos más relevantes de la transición a la democracia en Chile. Es un proceso que no solo respondió a causas internas como el descontento social y la crisis económica, sino también a factores internacionales y al triunfo del no en el plebiscito de 1988. Bueno, en este caso abordaremos las causas de la transición desde la presión social hasta el desgaste del régimen, el proceso de la transición marcado por negociaciones entre sectores políticos y la dictadura. Las consecuencias de la transición son como los avances en derechos humanos y los desafíos que persisten hasta hoy. A lo largo del episodio nosotros vamos a reflexionar sobre lo que significó este proceso para los chilenos y cómo sigue impactando en la democracia y la vida cotidiana en el Chile actual. Y también tenemos lo que vendrían siendo las causas de la transición a la democracia, como primero, la presión internacional. Organismos internacionales como la ONU y la OEA jugaron un rol importante al denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Pinochet. La ONU condenó repetidamente las desapariciones, torturas y ejecuciones, mientras que las organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch llevaron a estos casos a la atención mundial. Países claves como Estados Unidos en la década de 1980 presionaron por una transición al detectar que el régimen ya no garantizaba estabilidad en la región. Dentro de los factores internos está el descontento social en los años 80 y las manifestaciones masivas organizadas por movimientos sociales. Sindicatos y la oposición política mostraron un rechazo generalizado al régimen. También está la crisis económica. La recesión de 1982 debilitó la confianza en el modelo económico neoliberal, aumentando la pobreza y el desempleo. La división interna del régimen, así como sectores de la Fuerza Armada y del gobierno comenzaron a cuestionar la viabilidad de la dictadura, lo que facilitó las negociaciones con la oposición. Ahora en el plebiscito de 1988 fue convocado por el régimen para decidir si Pinochet continuaría en el poder por 8 años más. Factor clave en el triunfo del no. Unidad de la oposición, como diversos sectores políticos se organizaron bajo una campaña conjunta. La campaña del no transmitió un mensaje esperanzador en contraste con el miedo promovido por el régimen. La observación internacional que esta garantizó mayor transparencia en el proceso. El resultado con un 55,99% para el no fue decisivo para iniciar la transición del proceso de la transición. Bueno, las negociaciones. La transición se dio mediante acuerdo entre la dictadura y la oposición, incluyendo la aceptación de los resultados del plebiscito y las elecciones presidenciales de 1989. En esta se priorizó una transición pacífica, por esto implicó aceptar ciertos enclaves autoritarios como la continuidad de Pinochet como comandante en jefe del ejército. Las reformas institucionales realizaron reformas a la Constitución de 1980, incluyendo la eliminación de los senadores designados y a la reducción del poder de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, muchos aspectos estructurales del régimen, como el modelo económico y la Constitución misma, permanecieron intactos durante años. Y claro, después de todo esto habían desafíos y obstáculos. La necesidad de mantener la estabilidad política limitó a la capacidad del nuevo gobierno para llevar a cabo transformaciones profundas. La influencia del ejército y el poder de los sectores conservadores continuaron siendo una barrera para reformas más radicales, llevando esto a consecuencias de la transición, avance en derechos humanos. Se recuperaron libertades civiles y políticas como la libertad de expresión y asociación. La creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, informe RETIC, permitió documentar las violaciones a los derechos humanos, aunque
aunque la justicia para las víctimas fue limitada en un inicio. Dentro de esto también la transformación económica. El modelo neoliberal implementado por la dictadura no fue desmantelado. Si bien trajo crecimiento económico, también perpetuó las desigualdades profundas en salud, educación y pensiones. La democracia no se tradujo inmediatamente en mejoras significativas para las clases populares. Bueno, el legado del pasado. La necesidad de reconciliación nacional estuvo marcada por tensiones entre quienes exigían justicia y quienes buscaban olvidar el pasado. Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo un tema sensible, con juicio abierto y debate sobre memoria histórica. La democracia chilena hoy. Fortalezas dentro de esto y debilidades. Como fortaleza, Chile ha mantenido elecciones libres y competitivas, consolidándose como una democracia estable en América Latina. Claro, dando esto, las instituciones como el Poder Judicial y la prensa han ganado mayor independencia. Y como debilidades, tenemos la Constitución de 1980, aún representa un desafío, al contener elementos autoritarios que limitan la representación popular. La concentración económica y las desigualdades afectan la percepción de legitimidad del sistema democrático. Y como desafíos actuales, desigualdad social. Las demandas por reformas estructurales en educación, salud y pensiones han sido una constante de desigualdad social. Las demandas por reformas estructurales en educación, salud y pensiones han sido una constante desde el estallido social de 2019, dando así la desconfianza en las instituciones, los casos de corrupción y la percepción de que las autoridades no respondan a las demandas ciudadanas han debilitado el sistema, dando así un proceso constitucional. La redacción de una nueva constitución es un intento por corregir los desequilibrios históricos y construir una democracia más inclusiva. Bueno, eso es todo por hoy. Nos estaremos viendo en el episodio número 4, que tratará sobre el modelo económico neoliberal. ¿Un legado que perdura?